Ernesto, tenemos un invitado especial en nuestro segmento Cara a Cara. Así es, Paola, es un gusto recibirlo en nuestros estudios. Él es candidato a diputado plurinominal. Le damos la bienvenida a Mauricio Sánchez. Bienvenido, Mauricio. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Saludarlos y un gusto saludar a toda la audiencia de Televisión Universitaria de La Paz. A ver, ¿quién es Mauricio Sánchez, quien va de candidato por la Alianza Libre? Bueno, yo tengo 30 años actualmente, soy politólogo de profesión, magíster en comunicación y ciencia política. Tengo la experiencia de haber sido docente universitario, también de trabajar con organizaciones a nivel internacional, la ODM Internacional en el Perú, por ejemplo, y haber participado en diversos espacios, haber estado en el control social municipal, haber estado en el Consejo Municipal de Juventudes, estar también en espacios de barriales, vecinales, dirigenciales. Entonces consideramos que tenemos la experiencia para poder llevar adelante diversas acciones políticas, y qué mejor que de la mano de la Alianza Libre, que va a ser la alianza que tiene todas las propuestas, que es la alianza que tiene todas las propuestas claras y contundentes para llevar adelante una mejor Bolivia. Existen algunas preguntas que llegan a través de redes sociales y dicen: hagamos una diferencia clara entre lo que es el diputado plurinominal y el uninominal. Por favor. Bueno, el diputado uninominal es aquel que se vota en la franja inferior. En la franja inferior, de acuerdo a las circunscripciones que hay en los departamentos, pues cada circunscripción tiene derecho a elegir a uno de los candidatos de su preferencia. En el caso de la ciudad de La Paz, por ejemplo, son 4 circunscripciones que están determinadas, la 6, la 7, la 8 y la 9, donde los ciudadanos reciben diversas papeletas, diferentes papeletas, y de esta manera eligen al candidato que los va a representar en su circunscripción. Pero los candidatos a diputados plurinominales, como es mi caso, son aquellos que vienen a la lista pegada a la lista presidencial, vale decir que aquellos candidatos a senadores y diputados plurinominales depende del caudal de votación que recibe el candidato a presidente. Ahora, Mauricio, con toda la formación que tienes en el tema político, con ese conocimiento ya en la arena política, una persona bastante joven pero con experiencia en política, ¿cuál es la propuesta que vas a llevar al legislativo? Venimos de una asamblea legislativa altamente cuestionada, con un sinfín de bochornos en las diferentes sesiones. Eso tiene que cambiar, y cambiar con propuestas. ¿Cuáles son las que tú tienes? Bien, como lo decía nuestro candidato a presidente, Tuto Quiroga, nos encontramos en un país que está sumido en una crisis profunda y que por supuesto necesita de un cambio radical. Un cambio radical es algo que por supuesto se tiene que ir construyendo, no tiene que ser simplemente un eslogan. Vale decir que a través de un salvataje económico para nuestro país, Tuto lo dice muy claramente, acudir a organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, por supuesto otros organismos que van a cofinanciar a partir de que tengamos nosotros un acceso al FMI, para poder devolverle a Bolivia los dólares que necesita. Ese es un primer paso, pero luego hay otros cambios que hay que hacer en nuestro país, porque nuestro país directamente está de cabeza en muchos temas legislativos. Vale decir, cambiar leyes relacionadas a minería, leyes relacionadas a hidrocarburos, leyes relacionadas al emprendimiento, leyes relacionadas a que la gente se sienta en un país donde puede producir y donde el Estado más bien le va a fomentar producir y no lo va a acogotar. Vale decir, hoy día, por ejemplo, crear una empresa en pasos formales depende de 14 pasos. Los analistas estiman que entre idas y venidas se puede llegar hasta 100 pasos en ir y sacar la fotocopia, abrir una empresa. Es una cosa tediosa. Y no solamente es una cosa tediosa, no lo digo yo, la ex ministra de Evo Morales, Nélida Cifuentes, por ejemplo, señalaba que impuestos es un dolor de cabeza que cierra empresas. Vale decir que el Estado boliviano no fomenta a los emprendedores, no fomenta a los productores, sino más bien los cohíbe. Y por eso estamos en un país donde el 80% de la población trabaja en el sector informal, sin las garantías de ley, sin las prestaciones necesarias, y que por supuesto, donde el boliviano en su gran mayoría vive día a día, porque no tiene un empleo formal con todas estas prestaciones. Y la propuesta, si me permites, Ernesto, la propuesta personal de Mauricio, ¿qué es lo que quiere en el legislativo? ¿Qué leyes va a proponer? Bueno, a nivel personal hay muchas cosas que hacer por la juventud. Uno de esos es el facilitar los trámites para la creación de empresas, para el emprendimiento. Otras cosas que señala, no solamente yo, sino que la propuesta personal también está vinculada a la Alianza Libre, es el que mejore el tema educativo
en nuestro país. Bolivia es de los pocos países en el mundo que no pasa por pruebas internacionales en su educación, lo cual no solamente es lamentable, sino es hasta vergonzoso. El hacer que Bolivia pase por pruebas internacionales para evaluar su nivel educativo es algo fundamental y que por supuesto tiene que fomentarse desde el legislativo. Que Bolivia sepa cuál es su nivel educativo. Cuando salen los rankings internacionales de educación, al día de hoy no sale Bolivia, no sabemos qué puesto ocupa Bolivia, si está entre los primeros o entre los últimos lugares, porque Bolivia no está evaluando su educación ni primaria, ni secundaria, ni universitaria. Fomentar eso, por ejemplo, que los jóvenes tengan una educación de calidad y competitiva a nivel mundial. Facilitar los trámites para los emprendedores, la digitalización, por supuesto, de muchas cosas y entre ellas el poder crear las empresas. Como dice Tuto Quiroga, que los trámites se puedan hacer desde el celular y sin tanta burocracia. Y por supuesto que todo el tema del empleo informal pueda irse reduciendo, dándole a la gente la seguridad que necesita para que al crear una empresa o al crear un espacio de trabajo formal no sea el Estado el que lo cohiba, sino más bien sea el Estado el que lo fomente. Fomentos, por ejemplo, señala Tuto Quiroga, ¿no? Fomentos, por ejemplo, con todas las empresas que producen bien en el país a nivel estatal, porque hay otras que son simplemente gasto, empresas de papel, empresas de cartón, empresas de papas fritas, empresas de tantas cosas que tiene el Estado que no están siendo efectivas. Pero tiene otras empresas que sí, generalmente están logrando una buena producción. Que los bolivianos seamos dueños de esas empresas y que tengamos la propiedad como base crediticia para poder acceder a créditos y a fondos en los bancos. Esa es una cosa muy importante para mejorar la seguridad de todos los bolivianos. Las propuestas son, sin duda alguna, realmente interesantes, pero como dice, del dicho al hecho a veces hay mucho trecho. Sea cual fuere el gobierno que va a asumir en las próximas elecciones, va a encontrar un panorama muy complicado, donde tenemos que lograr gobernabilidad. Gobernabilidad en el Congreso y gobernabilidad en las calles. Sin duda alguna, al tratar de mantener o imponer algunos de estos cambios que necesita el país, se van a encontrar con diferentes aspectos. Uno, el Congreso. ¿Qué van a hacer para lograr ese consenso tan importante que se necesita para aprobar leyes? Por supuesto que todas las alianzas y todos los partidos que logren ingresar candidatos al Parlamento, en este caso a los senadores y a los diputados, tendrán interesantes bancadas que puedan legislar. Aquellos otros partidos que no lo logren, pues definitivamente no quiere decir que no vayan a participar o no tengan derecho a opinar, pero ciertamente se van a ver reducidos en la participación legislativa. Lo cierto es que todos los partidos que logren ingresar candidatos al Parlamento tienen que llegar a tener un consenso social para poder hacer los cambios que Bolivia necesita. Lamentablemente hay partidos a día de hoy que quieren seguir con el modelo que nos ha traído a la crisis económica actual, quieren seguir con el modelo del atracismo, que no nos está permitiendo como país salir adelante, crear empleo, producción, fomentar que los bolivianos seamos un país, ¿por qué no uno de las primeras potencias en Sudamérica? Pero lamentablemente estamos con un modelo que mira para atrás, que gira para atrás, como el reloj del Congreso de la Plaza Murillo, que lo instauraron ahí bajo no sé qué lógica, diciendo que no podemos nosotros girar como gira todo el mundo a la derecha, tenemos que ir a la izquierda. Es decir, ese tipo de cosas nos han llevado a tener niveles muy bajos de debate dentro de la política boliviana y tenemos que elevar el nivel. Y por supuesto, para eso la participación de todos los congresistas, diputados, senadores, va a ser muy importante sobre la propuesta de mejorar Bolivia. La propuesta de mejorar a Bolivia pasa por cambiar radicalmente nuestras leyes que están atrasadas, nuestro sistema judicial que se ha vuelto muy corrupto, cambiar tantas cosas dentro de Bolivia para que las cosas vayan a mejor, pero pasa por una serie de pasos muy puntuales. Como dices tú, del dicho al hecho hay mucho trecho, evidentemente, pero hay pasos muy puntuales que la Alianza Libre está proponiendo para lograr. Primero, salvataje económico, sí, con acceso a fondos internacionales. Bolivia necesita de emergencia que se acceda a fondos internacionales para poder devolverle a los bolivianos los dólares que hoy día los bancos no le dan absolutamente a nadie. Segundo, cambios normativos que permitan que Bolivia, toda la producción que tiene, sea competitiva en el mundo. Vale decir, abrir Bolivia al mundo y luego llevar Bolivia al mundo. Cambiar todas estas normativas para que los bolivianos seamos dueños de nuestra riqueza, pero también para que los bolivianos seamos aquellos que recibamos esta riqueza. Acceso a los fondos y a los créditos
para todos los bolivianos. Y por supuesto, esto depende también de darle seguridad jurídica a los emprendedores y por supuesto valorar la propiedad popular. Cuando uno es dueño de sus cosas, las cuida. Cuando uno no es dueño de sus cosas, probablemente ni las quiera cuidar. Lo cierto es que hay que cambiar todas estas cosas en ese orden para lograr una Bolivia mejor. Ahora, Mauricio, las encuestas en La Paz les dan números bajos a la Alianza Libre. ¿Cómo se está trabajando políticamente para revertir eso, para conquistar a un electorado que al parecer está cansado de la política por todas las experiencias que hemos tenido y con un electorado joven sobre todo que va a definir quién es el presidente? ¿Cómo se está trabajando en ese marco? Bueno, hay que decir una cosa muy clara. Desde la Alianza Libre no comentamos encuestas porque estamos seguros de que la gente va a respaldar el proyecto y la iniciativa. Sin embargo, somos también conscientes que hay departamentos en los que hay que fortalecer. La Paz es uno de ellos. Y estos últimos días, por supuesto que vamos a seguir trabajando en difundir la propuesta de Tuto Quiroga, en difundir la propuesta de la Alianza Libre, que es la más clara, la más directa y la más contundente para devolverle a la gente la seguridad que necesita. Es evidente que Bolivia ha caído en esta crisis no solamente por dejar de venderle gas a Argentina y a Brasil, caer de 6.000 millones a 2.000 millones de dólares en venta de gas y más bien todo lo contrario, ¿no? De importar 1.000 millones de dólares de diésel y gasolina a importar más o menos 3.000 millones de dólares de diésel y gasolina en los últimos 10 años. Por supuesto que hay un déficit, pero ese déficit no solamente es a nivel de venta de gas. Vamos a recordar un hecho muy importante. Los bancos privados, la banca privada, le entregó al Banco Central de Bolivia alrededor de 3.000 millones de dólares como encaje, para que el Banco Central les dé bolivianos y los pueda prestar a la gente. Porque los bancos hoy en día no están transaccionando nuestras tarjetas de débito con el exterior, no se pueden comprar cosas por internet, no se pueden comprar cosas cuando uno viaja con su tarjeta de débito de un banco boliviano. ¿Por qué? Porque los bancos privados no tienen dólares, están esperando que el Banco Central les devuelva sus dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se han gastado la plata que ya no había, sino también se han gastado los ahorros de los bolivianos. Se han gastado los ahorros que teníamos los bolivianos en dólares, que se los entregaron al Banco Central, se han gastado los ahorros en muchos casos de la gestora, que se los han prestado también a los bancos, se han gastado los ahorros de los bolivianos en la creación de empresas que no están produciendo, en muchos casos se las podría denominar empresas fantasmas, se han gastado los ahorros de los bolivianos en obras faraónicas y monumentales que no sirven para nada, como el Museo de Evo Morales, que está cerrado hace tantos años y está ahí en Orinoca sin ningún uso ni beneficio, y toda esa gastadera y robadera, como dice Tuto evidentemente, ¿a qué nos ha traído? A una crisis profunda de la cual tenemos que salir con propuestas claras, con propuestas directas y bien marcadas, con un horizonte. Está bien que haya muchos candidatos que digan que estamos en crisis y hay que salir de la crisis, pero hay que saber cómo salir de la crisis. Y el único que está haciendo eso es Tuto Quiroga. Y también hay que saber cómo enfrentar a la oposición, porque una vez que asume el presidente y trate de tomar todas estas medidas, que algunas serán de shock, automáticamente las calles se van a ver llenas de marchas, manifestaciones, elevismo, tal vez Evo Morales. ¿Qué van a hacer al respecto? Bueno, medidas de shock se puede entender por aquellas medidas que hay que tomar a partir del cambio radical. Pero lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con las medidas que hay que llevar adelante. Por ejemplo, el caso de la subvención al diésel y la gasolina. La propuesta de la Alianza Libre es muy clara en que evidentemente hay que llegar a reducir esa subvención o cortar esa subvención, pero en un primer paso no para el transporte público. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que automáticamente suban todas las cosas. Lo que se quiere más bien es cuidar el bolsillo de la ciudadanía. Y cuidar el bolsillo de la ciudadanía es hacer las cosas con calma, en orden, pero sobre todo directas y claras. Por eso el primer paso que propone Tuto Quiroga es el salvataje económico internacional. Algunos candidatos pueden criticar alegremente o libremente a Tuto por el tema del FMI, pero sin embargo para eso se ha creado el FMI. El FMI se ha creado para salvar países en crisis y él es el único que lo dice directamente. Pero eso demora, Mauricio. Por supuesto que hay cosas que demoran, pero que también se pueden acelerar al calor de cambios que necesita tener Bolivia. Tuto dice estabilidad hasta Navidad, vale decir, traer los dólares a partir del acceso a créditos que son blandos, ¿no?
créditos que son a largo plazo, con bajas tasas de interés y además créditos que tienen periodos de gracia. Si nosotros como país cambiamos muchas cosas que necesitamos cambiar, esos créditos pueden llegar rápidamente. Estabilidad hasta Navidad es devolverle los dólares a la gente y por supuesto que esa gente con esos dólares en su país pueda producir y que el Estado no lo cohíba de hacer. Mauricio, queremos agradecerte por este tiempo dedicado al punto para hablar acerca de estos temas, conocer también tu propuesta y en el cierre te pido por favor brevemente 3 razones por las cuales la gente debe votar por la Alianza Libre y por supuesto por Tuto Quiroga y por tu persona que estás vinculado a esa lista. Por supuesto, 3 razones. La primera, estabilidad hasta Navidad, devolvemos los dólares a toda Bolivia. La segunda, fomentar la producción, abrir Bolivia al mundo y traer el mundo a Bolivia también. Y la tercera, hacer de este un país competitivo a nivel internacional, que pasemos nosotros por pruebas internacionales. Y cito un ejemplo muy claro, que no está relacionado a educación, pero que yo sé que a los amigos vinculados al sector turismo les va a gustar. 2019, Bolivia elegida mejor destino cultural del mundo por los World Travel Awards. No todos lo sabían. El gobierno en ese entonces de Morales hizo algo de publicidad dentro de Bolivia, pero no fuera de Bolivia. ¿Por qué el Perú tiene el Machu Picchu lleno de turistas todos los días? ¿Por qué el Paraguay tiene Asunción llenándose de turistas todos los días? O los países vecinos, Río de Janeiro en Brasil, Buenos Aires en Argentina. ¿Y por qué no Bolivia incrementar los niveles de turistas, que es de los más bajos en la región? En Sudamérica somos de los países que menos turistas recibimos. ¿Por qué no abrir esto? Fomentar a nivel internacional que el turismo sea una puerta de ingreso también de divisas a Bolivia. Vale decir, el tercer punto, hacer de este un país tan competitivo en todo aspecto, educativo, turístico, en salud, en todo sentido, hacer que este sea uno de los mejores países de Sudamérica para vivir. Muy bien, Mauricio, yo te propongo cortito unos cuantos conceptos sobre los políticos que están en la carrera electoral. Adelante. Samuel Doria Medina. Empresario. Manfred Reyes Villa. Alcalde de Cochabamba. Rodrigo Paz Pereira. Interesante figura política, joven. Andrónico Rodríguez. Más de lo mismo, lamentable. Muy bien. Evo Morales. Aquel que ya no puede postular, está inhabilitado y que le ha hecho mucho daño a Bolivia. Muy bien, Mauricio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio denominado Cara a Cara. Bienvenido siempre. Muchas gracias.